vamos a referirnos sobre conceptos de la ambliopía estrábica y a continuación hablaremos de las microtropias. No hay una sola forma de definir la ambliopía, sino que, como verán a continuación, podemos referirnos a ella teniendo en cuenta lo siguiente. Una de las definiciones nos dice que estamos ante una ambliopía cuando existe una diferencia interocular de dos líneas, agudeza visual igual o peor a 20/30 con la mejor corrección óptica. Otra forma de definirla nos dice que se debe a un trastorno del neurodesarrollo visual causado por experiencias visuales binoculares anormales que acontecen durante la primera infancia. Esta definición es una forma de explicarla refiriéndonos en forma más amplia. No solo se habla de agudeza visual, sino que esta alteración de la interacción binocular también produce no solo disminución, como mencionamos, de la agudeza visual, sino que también se ven alterados la sensibilidad del contraste, del color, percepción de los movimientos, visión binocular y estereopsis. Todo esto acontece durante el periodo crítico del desarrollo visual. Por lo tanto, este periodo crítico debería ser el momento ideal para su diagnóstico y tratamiento. ¿Y por qué durante este periodo? Porque durante este periodo las vías neurológicas visuales son más susceptibles a la estimulación, recuperación y reversibilidad del daño cortical. Por este motivo, esto es lo que fundamenta los controles recomendados durante los primeros años de vida. Como sabemos, se recomienda hacer controles en el recién nacido, 6 meses, al año, 3 años, ingreso escolar y luego una vez al año. Y aquí recae fundamentalmente en la ambliopía, hay otras causas, pero fundamentalmente en prevenir la ambliopía, la importancia de realizar estos controles visuales de rutina sin que haya sintomatología. Otra definición nos dice que estamos ante una ambliopía cuando existe una disminución de la agudeza visual uni o bilateral sin lesión orgánica ocular aparente y que resulta reversible siempre que actuemos durante el periodo de plasticidad sensorial. Históricamente ya se hablaba de ambliopía. Hipócrates mencionaba lo siguiente: si el médico no encuentra ninguna alteración en los ojos de un niño y si el niño no ve por uno de ellos, estamos ante un niño con ambliopía. Las funciones visuales dependen básicamente de 3 factores: de la recepción adecuada del estímulo en cada ojo, del paralelismo ocular y de la integridad de las conexiones de las vías visual y de la corteza cerebral. Por lo tanto, si acontece alguna normalidad en alguna de estas vías, podremos tener una ambliopía. ¿Y cómo clasificamos
mixtas. En la ambliopía estrábica lo que ocurre es que en el ojo que desvía se produce una supresión de la imagen percibida en forma constante y que da lugar a la ambliopía. En los adultos sabemos que los adultos problemas ¿Podría apagar el micrófono, por favor? la diferencia de alteraciones en el estrabismo en un niño y en un adulto se refieren a esto que mencionamos. En un niño se producirá supresión de la imagen percibida por el ojo desviado, en cambio en un adulto tendremos diplopía. Si bien hay casos especiales en los cuales podemos tener también visión doble en los niños, que generalmente es un signo de alerta, cuando hablamos de ambliopía, lo que lleva a la ambliopía es esa supresión que se mantiene en forma constante. ¿Y cómo vamos a tratar la ambliopía? Dependiendo la causa. Si estamos ante un defecto refractivo, primero deberemos dar la corrección óptica. En los casos que tengamos alguna alteración por deprivación, como puede ser una catarata, deberemos eliminar la deprivación mediante la cirugía, la extracción de la catarata para que el eje visual quede libre y así poder estimular ese ojo con gran riesgo de ambliopía y difíciles de tratar, resultan un desafío. Los tratamientos, una vez que abordamos la causa, los tratamientos que adicionaremos pueden ser la oclusión o la penalización. ¿Y estos son los únicos tratamientos? No, existen otros tratamientos que están en constante estudio, pero estos son los que se usan hace mucho tiempo y los que seguimos usando y que dan resultados. Como mencionamos, existen otros tratamientos. Existen fármacos como la levodopa y la carbidopa que podrían contribuir a mejorar la ambliopía, así como otras drogas, la fluoxetina y los antagonistas del GABA. Todas estas drogas se vienen estudiando hace años y continúan en estudio. Existe también la llamada terapia dicóptica que se comenzó a usar ya hace varios años y que promueven la visión binocular. Aquí no se trata, como los tratamientos que mencionamos previamente, como la oclusión o la otropina, aquí se mantiene la visión binocular. La estimulación se produce mirando con ambos ojos. Los estudios pilotos parecerían ser prometedores, pero estas terapias dicópticas son útiles para casos muy puntuales. Entonces, para indicar este tipo de tratamientos debemos informarnos y aparte tener en cuenta diferentes aspectos como la colaboración del paciente, tienen que tener una edad adecuada para poder interpretar este tipo de estímulos y generalmente resultan los estudios hablan de que podrían tener un mejor efecto en casos de ambliopía de tipo refractiva, no así en las ambliopías estrábicas. El PEDIC es el grupo de investigación de las enfermedades oculares a nivel pediátrica. Dentro de este grupo de investigación existen diferentes estudios. Uno de los estudios son los ATS o ATS, que son estudios sobre el tratamiento de la ambliopía y que están numerados, en los cuales se plantea
X es 1 y son un montón y cada año se van agregando uno nuevo según las respuestas que surgen de las diferentes hipótesis planteadas. El primer estudio lo que planteó es si había alguna diferencia entre el uso de atropina y el uso de oclusión en forma parcial utilizada durante el día. En este estudio ellos no encontraron diferencias significativas, más allá de que en forma personal cada uno podrá tener mejor experiencia con uno u otro tipo de tratamiento. Estos estudios hablan de que no existen diferencias significativas con uno u otro tratamiento. El tratamiento con atropina tiene indicaciones también específicas. Generalmente lo vamos a usar más en casos de ambliopía severa, aunque también se ha encontrado utilidad en ambliopías moderadas. Son más útiles en pacientes que presenten hipermetropía, en pacientes con nistagmus latente. Los pacientes deben tener edades mayores a los 3 años y puede instaurarse tanto como tratamiento primario o bien alternativo, por ejemplo, en un paciente que está siendo tratado con un parche y no hay adherencia al tratamiento, entonces se cambia o se va alternando el uso de parche o de atropina. Dentro de estos estudios que mencionamos del PEDIC, se han también planteado estas hipótesis de utilizar en forma conjunta atropina y parche. No se ha visto un efecto benéfico que se potencien ambos tratamientos. Otro concepto importante que lo vamos a ver a continuación con respecto a la oclusión es que siempre cuando decidimos suspender el tratamiento de la atropina porque ya estamos llegando al objetivo, nunca debemos suspender el uso de la gota en forma abrupta, sino que siempre debemos hacerlo en forma gradual y también, por lo tanto, la atropina también se ha utilizado como mantenimiento. Luego de la oclusión, si no quiere utilizar el parche, se indica atropina, se van haciendo combinaciones. Digamos que el tratamiento es bastante artesanal, más allá de que existen algunos conceptos que vamos a mencionar a continuación que sí están estudiados y que debemos tener en cuenta. Mencionamos la importancia del periodo crítico en relación a la ambliopía. Es importante tener en cuenta estos dos conceptos. Uno es el periodo crítico de maduración visual y otro es el periodo de plasticidad ocular. El periodo crítico de maduración visual termina alrededor de los 7 u 8 años. En cambio, el periodo de plasticidad ocular es un periodo que está alrededor de los 7 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el periodo de plasticidad ocular es más amplio y está alrededor de los 7 años de edad. ¿Y qué importancia tiene esto? La importancia que tiene es que sabemos que a medida que el paciente vaya creciendo, cuando instauremos un tratamiento, seguramente tendremos peores resultados. Esto explica que en pacientes mayores de 7 u 8 años esto nos fundamenta, nos da la base de por qué en pacientes mayores a 8 años nosotros debemos indicar tratamientos de ambliopía, aunque no seremos tan optimistas en los resultados como si lo tratamos
8 años puedo hacer tratamiento, luego no voy a hacer. Esto no es así y cada año van apareciendo más estudios que fundamentan que en pacientes mayores de 8 años deberemos hacer algo más. Hay una pregunta, Valen. Juan, si querés. Perdón, te pregunto, para niños entonces mayores de 8 años, igual haríamos oclusiones 3 veces a la semana, lunes, miércoles, viernes, una hora. ¿Ese Sí, no, ahí ahora vamos a hablar sobre la cantidad de horas y en general los tratamientos se realizan todos los días. Cuando se indica el parche ocular se indica en forma diaria, no hay estudios por lo menos dentro del PEDIC, que es los estudios en los cuales nos basamos y en los cuales tenemos fundamentos científicos y que nos dicen que para cuando hagamos un tratamiento con parche deberemos hacerlo todos los días y durante 2 o 6 horas. Ya vamos a ver cuál es el fundamento de utilizar 2 o 6 horas o qué nos avala que sea 2 o 6 horas. Con el tratamiento de la atropina, el tratamiento sí es una vez a la semana. Se utiliza la gota los fines de semana, la gota a la noche el sábado y el domingo. Pero el concepto de lunes, miércoles y viernes no hay fundamentos o algún estudio, pero estos estudios que tienen mayor peso nos hablan de que cuando vamos a integrar un tratamiento lo tenemos que hacer en forma diaria. ¿Contestada la pregunta? Sí, está bien. Igual, después de hacer eso, esas oclusiones diarias, se va haciendo descenso progresivo, pero igual que nos lo dices, Exacto. Siempre tener en mente, por más que lo vamos a volver a repetir, cuando decidimos que el paciente ha llegado al target o al objetivo, siempre deberemos reducir el tratamiento en forma gradual para no tener recurrencias o recidivas. Continuando con este concepto de qué ocurre en este periodo de maduración visual, lo que ocurre en este periodo de maduración visual es un balance entre lo que es inhibición cortical y excitación a nivel de los factores que estimulan la plasticidad ocular. A medida que el paciente se va haciendo más grande y va llegando a los 7-8 años, se va perdiendo este equilibrio, como vemos a la derecha, entre este fenómeno inhibitorio y excitatorio, y a esta edad la matriz celular se va poniendo más rígida e impide el crecimiento axonal. Esto es lo que nos fundamenta por qué cuanto más grande es el paciente y menos ambiciosa será nuestro objetivo a resolver. Entonces, lo que hablamos previamente, posterior al periodo crítico, cómo vamos a decidir si instauramos vamos a instaurar tratamiento o no. El factor edad no es la única variable a tener en cuenta, sino que es algo más complejo. Debemos tener en cuenta la agudeza visual inicial, si el paciente realizó tratamientos previos y también tener en cuenta que tendremos variabilidad de respuesta según cada individuo. Si bien la duración y la fortaleza del periodo en el caso de la plasticidad ocular aún continúa en estudio, como mencionamos, vamos a esperar resultados más ambiciosos a menor edad, mejor agudeza visual podremos obtener. En tratamientos posteriores a los 7 u 8 años, seguramente serán menos efectivos
sean menos efectivos, no debemos dejar de hacerlos. En mayores de 7 años y hasta los 17 años, lo que mencionamos, debemos intentar tratamiento. Principalmente cuando ese paciente llega y nos comentan sus padres que nunca recibió tratamiento previo. Y podemos utilizar tanto los tratamientos tradicionales o las nuevas alternativas que mencionamos. Siempre debemos elegir el tratamiento correcto, teniendo en cuenta el tipo de ambliopía y la causa de la ambliopía. Aquí vamos a hablar sobre las horas que recomendamos realizar oclusión. Según la severidad de la ambliopía, si la ambliopía es leve, si la ambliopía es severa, se recomienda realizar 6 horas de oclusión por día. En casos de ambliopía moderada a leve, se recomienda realizar 2 horas de oclusión diaria. Todo esto está fundamentado en estos estudios del PEDIC Group y por lo tanto no es azaroso esto de que le indiquemos al paciente 2, 1 hora, 6, 7. Bueno, estos estudios nos fundamentan por qué 2 horas, por qué 6 horas. Se han planteado hipótesis de tratarlo las 24 horas versus 6 horas, 2 horas versus 6 horas. Todo esto ha sido estudiado y se ha llegado a esta conclusión, que en formas leves a moderadas, 2 horas diarias es lo recomendable. Si es una ambliopía severa, comenzaremos con 6 horas. Pero también existen algunas combinaciones. Cuando tratamos a un paciente con una ambliopía moderada a leve durante 2 horas y vemos que con el tiempo no mejora la agudeza visual, podemos pasar a realizar oclusión durante 6 horas. También se ha mencionado en estos estudios que cuando estamos con una ambliopía severa, tenemos el fundamento de comenzar con 2 horas, estar muy atentos y si vemos que no mejoran, pasar a 6 horas. Pero ya teniendo el concepto de que en formas leves a moderadas voy a realizar oclusión de 2 horas y ya en formas severas 6 horas. Estos dos números tenemos en cuenta, 2 horas y 6 horas en forma diaria. Cuando estamos ante un problema refractivo, se le indica al paciente el anteojo y no se indica enseguida la oclusión del ojo que ve menos, sino que primero hay que dar la corrección óptica y ver, porque muchas veces con el tratamiento del anteojo ya la agudeza visual se equipara. Entonces, salvo en casos muy puntuales, en general, si llega por primera vez el paciente, le damos la corrección óptica y lo citamos alrededor de las 5 semanas, mes y medio, 2 meses, y ahí volvemos a tomar la agudeza visual y ahí vamos a decidir si necesita tratamiento adicional o no. Y se decidirá por alguno de los tratamientos que nosotros consideremos que es más apto para el paciente. Siempre deberemos elegir el método de tratamiento mejor tolerado. Muchas veces hay que apelar a la creatividad, a la perseverancia y otros dos conceptos que deben estar presentes son el de recurrencia, que ya nos referimos, y el de ambliopía reversa. La recurrencia ya nos referimos. Siempre que instauremos estos tratamientos, cuando llegamos al objetivo, la suspensión debe hacerse en forma gradual por el riesgo de recidiva o recurrencia. ¿Y qué es la ambliopía reversa? La ambliopía reversa es
cuando la ambliopía, cuando trato un ojo, vemos que nos cambia, si la ambliopía estaba en el ojo derecho, tapamos el ojo izquierdo, mejora la agudeza visual en el ojo derecho, pero ahora nos hace un switch o un cambio y pasa la ambliopía al ojo izquierdo. Esto se ha observado principalmente con el uso de atropina. Y para ver algunos ejemplos vamos a ver dos reportes de caso que nos muestran qué es lo que puede ocurrir. En la figura A y B es el mismo paciente A y B, en donde el paciente vemos que tiene un estrabismo, una esotropia de gran ángulo, ambliopía en el ojo derecho y ojo fijador, ojo izquierdo. Entonces ese paciente se le indicó tratamiento con atropina en el ojo izquierdo y al tiempo se observó que el ojo derecho mejoraba la agudeza visual, pasó a ser fijador, pero el ojo izquierdo disminuyó la agudeza visual y comenzó a ser el ojo no fijador. En el segundo reporte de caso fue similar. Siempre debemos explicar a la familia y comprometerlos al tratamiento y explicarles que estos no son tratamientos mágicos y que no sirve de nada que hagan el tratamiento un mes y después desaparezcan y vuelvan al año. Ese mes, como sabemos, hacen un mes, un mayor tiempo de recurrencia, sino que debemos hacer hincapié que cuando comenzamos el tratamiento de la ambliopía, lo vamos a citar a ese paciente en forma periódica para ver el manejo y ir ajustando cómo continuamos con el tratamiento. Mínimo, los tratamientos llevan tiempos mayores a 6 meses, a un año o más tiempo. Y hay que explicar que el no ya lo tenemos. Esto muchas veces ocurre que le decimos a los padres, tienen que utilizar el parche y al tiempo vuelven y nos dicen, y él no quiere usar el parche. Eso ya lo sabemos, nadie quiere usar un parche. Entonces hay que dar explicaciones, hay que realmente dar ejemplo. Yo muchas veces utilizo, cada uno tendrá sus herramientas y con la experiencia utilizar diferentes comparaciones. Yo suelo utilizar la comparación de la diabetes de tipo 1. Es exagerado y a mí, digamos, es gráfico. Le digo que si un paciente se le diagnostica una diabetes y se le indica insulina, a ningún padre se le ocurriría no colocar la medicación. Aquí ocurre lo mismo. Lo que pasa es que como no se ve qué es lo que está ocurriendo, debemos explicarlo y decirle de la importancia del tratamiento y de que a medida que pasen los años tendremos menos probabilidades de mejorar la agudeza visual en nuestros pacientes. Siempre también explicar el riesgo de recidivas, por eso la importancia de que los controles, de que vuelvan a los controles necesarios, y la clave para el éxito está basado en la constancia, en el cumplimiento y en la perseverancia. Para finalizar, diremos que un elevado porcentaje de la información del ambiente llega al cerebro a través de la visión. El desarrollo de la visión determina el desarrollo de otras funciones. Por lo tanto, las alteraciones en el aprendizaje por vía visual conllevan retardo en el aprendizaje, desarrollo psicomotor, comunicación verbal y no verbal. Por lo tanto, la integridad de la visión permitirá el desarrollo global normal. Y aquí finalizamos el tema de ambliopía. No sé si hay alguna pregunta o le hacemos al finalizar.
empezamos a poner los parches a partir de los 8 años. Cuando llega un paciente con una ambliopía por estrábica o por una ambliopía refractiva, si el paciente tiene una ambliopía y principalmente en aquellos casos que nunca ha recibido tratamiento, nosotros tenemos el fundamento por este tema de la plasticidad ocular de indicarle tratamiento. Entonces llega un paciente que tiene 8 años, tiene una agudeza visual más baja en uno de sus ojos, ya sea por una ambliopía estrábica o refractiva, indicamos el anteojo, vemos que no mejora, tenemos el fundamento para indicar el tratamiento. Por supuesto que llegada a esta edad, lo que mencionamos es que no vamos a esperar lo mismo que cuando hacemos un diagnóstico precoz y hacemos un tratamiento de edades más tempranas. Pero esto fundamenta que si llega un paciente de 8 años, y sobre todo aquellos que no han hecho tratamiento, si llega un paciente de 8 años y los padres nos comentan que hace años viene realizando tratamiento y viene para interconsulta, bueno, ahí ya no insistiremos, pero si no realizó tratamiento, la adherencia al tratamiento no fue buena, nos dice que en algún momento se puso una gota o tapó el ojo durante 3 semanas, y bueno, en esos casos nosotros tenemos fundamentos para instaurar el tratamiento y decirle que sí, puede utilizar parche o gota según lo que uno decide en cada paciente. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Sofía, ¿también tenías una pregunta? Sí. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Consulta. Sí. El tema de la atropina, o sea, nosotros siempre primero elegimos el parche y si no hay buena evolución, vamos con la atropina. En realidad, si nosotros nos basamos, una sería una pregunta teniendo base o sustento científico y otra es según la experiencia que tenga cada uno. Si nos basamos en sustento científico, los estudios hablan de que no existe diferencia entre los resultados entre el uso del parche y el uso de la atropina. Teniendo claro este concepto, de allí que sea más popular el uso del parche y que nos resulte más fácil indicarle parche y no atropina, que podría parecer más invasiva. Perfecto, cada uno decidirá qué hace o qué hago yo en mi consultorio. Pero si tengo base científica, las bases científicas me dicen que los dos tratamientos tienen el mismo resultado. Generalmente, bueno, como mencionamos, ahora podemos hablar de lo que es más popular y bueno, sí, seguramente en el consultorio será más común o en mi práctica diaria, si me preguntan, y sí, utilizo más el parche y a la atropina la dejo para casos muy puntuales o si no mejora con el parche y el padre nos sugiere, nos pregunta si existe otra forma de tratamiento, podremos alternarla o pasar al uso de la gota. ¿Está claro, Sofía? Sí, doctora, gracias. Sí. ¿Alguna pregunta? Con ese, como ahorita que hablabas del niño de 8 años, eso, cuando es menor de 8 años y lo detectamos ambliope, empezamos con el tratamiento de parches de 2 a 6 horas al día y hasta por un mes y al mes lo controlamos y evaluamos si hay ganancia de la acusa visual. Eso hacemos y si no mejora, instigamos entonces atropina. ¿Esa misma dinámica la aplicamos con el niño de 8 años o a él solamente le hacemos parches así de 2 a 6 horas, lo controlamos al mes y si hay mejoría bien y si no hay mejoría ahí lo dejamos, ya no pasamos a atropina? Esto, digamos, no está reglamentado, no es que yo lo cito al mes y si no mejoró con el parche, paso la atropina. No, ese no es el concepto. El concepto es, yo decido hacer tratamiento y empiezo con el parche. Si al mes
agudeza visual, no pasa nada, o sea, continúa con el parche. A lo sumo de 2 horas pasaría a 6 horas. Pero no es que al mes, si no mejoró, voy a pasar a atropina. No. Generalmente vamos a utilizar la atropina, sí. Hay alguien que prefiere utilizar la atropina, o en aquellos pacientes en el cual el padre me diga, y no resulta, y intentamos con el parche, bueno, y nos pregunta, ¿hay otra alternativa? Sí, puede utilizar una gota que es la atropina. Entonces ahí podremos pasar al tratamiento. No es que esto está reglamentado, que al mes lo controlamos y ahí si no mejora pasamos a la atropina, no. Esto es bastante artesanal, siempre y cuando tengamos estos conceptos de 2 horas, 6 horas, tratamientos prolongados y suspensión en forma gradual y trabajar con estas 2 herramientas. ¿Está claro? Y para el mayor de 8 años, ¿por cuánto tiempo lo intentamos? ¿También un mes y hasta ahí? No, tampoco. En esto sí es algo artesanal. Se sabe que entre los 8 y los 17 años hay mayor plasticidad ocular. Si un paciente, esto ya es más de la práctica del consultorio, si a los 8 años instauramos un tratamiento y lo hacemos durante algunos meses y vemos que no mejora, y bueno, dejaremos el tratamiento. Pero aquí sí no hay números fundamentados, como podemos decir, de las horas, 2 a 6 horas. Aquí ya el tratamiento es un poco más artesanal. El concepto es que no debemos, digamos, dejar escapar a este chico de 8 años y darle la posibilidad de que pueda mejorar algunas líneas, a lo mejor no va a llegar a la 10ª, pero algunas líneas podremos mejorarlo. Después, estos son conceptos, después, como en medicina, cada paciente veremos las particularidades y en algunos casos estos conceptos se podrán aplicar y en otros no, pero estas son las generalidades y después iremos particularmente en cada caso cómo lo iremos manejando. Ok, gracias. De nada. Bueno, vamos a comenzar Una ahora. pregunta más, perdón. Sí, Sí, te escucho. vamos, te escuchamos. Hola, perdón. Sí. Yo solo tengo una duda. La parte que decía, bueno, entendí la parte de 2 horas o 6 horas con el parche. La pregunta es, ¿en las 6 horas tiene que ser repartida las horas en día o puede ser consecutivo? Claro, en el mundo ideal son 6 horas consecutivas, como son las 2 horas. Después, esto lo tenemos que ver en consultorio y hablar con los padres. Muchas veces cuando indicamos, muchas veces es difícil que lleguen a la hora de tratamiento o a las 2 horas. Entonces, si los padres nos plantean, no, es imposible que lleguen a las 6 horas en forma continua y me dicen que lo hacen en forma repartida y bueno, vamos a negociar y vamos a decir sí, por lo menos hacerlo en forma repartida. Explicarle que lo ideal sería hacerlo en forma consecutiva, pero si no lo podemos hacer en forma perfecta, como dice el dicho, lo perfecto a veces es enemigo de lo bueno, debemos tener esto en mente. Sí, podemos decirle a los padres, bueno, negociemos, lo hacemos en forma dividida. Y esto muchas veces lo vemos en los pacientes que a medida que va mejorando la agudeza visual, en muchos casos ya se olvidan del parche y la adherencia al tratamiento va mejorando con el tiempo. ¿Por qué va mejorando? Muchas veces porque mejora la agudeza visual y el paciente ya no se desespera por sacarse el parche porque sabe claramente cuál es su ojo que no es bueno. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre la microtropia. ¿Y por qué hablamos de microtropia? Porque es una causa de ambliopía que muchas veces es difícil de diagnosticar o subdiagnosticada. Las microtropias también se conocen como minitropias
son estrabismos horizontales, unilaterales, constantes y no mayores de 8 dioptrías. Y es más frecuente ver microesotropias, si bien también están descritas las exotropias. Por lo tanto, cuando hablamos de microtropia, el concepto que debemos tener en cuenta es que es un estrabismo pequeñito, generalmente horizontal, no mayor a 8 dioptrías. ¿Y qué ocurre en estos casos? En estos casos puede ser que pase desapercibido. Y estas microtropias pueden producirnos una ambliopía leve o moderada. Es ese paciente que viene, justamente puede venir a edades más tardías y cuando le tomamos la agudeza visual vemos que un ojo ve menos que el otro y lo empezamos a estudiar y no encontramos ninguna causa. Muchas veces se comienza a pedir tomografías, resonancias, que en algunos casos podrá estar justificado, pero siempre plantearnos que ante una ambliopía leve o moderada, en el cual vemos que el fondo de ojo es normal, que está todo bien, y bueno, plantearnos, este paciente no tendrá un estrabismo de pequeño ángulo y eso es lo que produjo la ambliopía. ¿Qué nos puede resultar interesante en estos casos? Hacer los test de estereopsis. Cuando le hacemos el test de estereopsis a este paciente que tiene una diferencia en la agudeza visual entre un ojo y otro y no encontramos ninguna causa y la estereopsis está reducida, bueno, debemos plantearnos aún más la presencia de una microtropia, un estrabismo pequeño. Las microtropias pueden ser primarias o secundarias. Cuando nos referimos de este paciente que llega con una agudeza visual menor y no encontramos causa, nos estamos refiriendo a las causas primarias, que son formas congénitas, hereditarias, familiares, en donde no existe una causa aparente, asintomáticos y surgen como un hallazgo en el examen de rutina y suelen tener mayor grado de binocularidad. ¿Cuáles son las microtropias secundarias? Las secundarias son en las formas adquiridas. Por ejemplo, un paciente que fue operado de estrabismo por una esotropia infantil y les quedó una esotropia residual de ángulo pequeño, también puede ser causa de microtropia. Lo que pasa es que este paciente ya está monitorizado por el estrabólogo o el oftalmopediatra que lo haya tratado y va a estar más atento si hay alguna alteración, indicar parche o el tratamiento que se requiera. Digamos, las primarias son las que nos van a llegar y no vamos a saber qué hacer y son las que debemos sospechar. Las secundarias tendremos el antecedente, la historia clínica de que fue operado de estrabismo y bueno, quedó ese ángulo pequeño. En las esotropias, en los estrabismos, generalmente se considera un éxito cuando obtenemos resultados de estrabismos menos o más 10 dioptrías. Pero una esotropia, también son conceptos muy generales, una esotropia de gran ángulo y nos queda una esotropia o una exotropia menor a 10 dioptrías, es considerada exitosa. Por lo tanto, en estos casos no tendremos el inconveniente que tenemos en las formas primarias. Y entonces, ¿cuándo sospechar una microtropia? Ya lo estuvimos analizando previamente. Cuando recibimos un paciente con asimetría en la agudeza visual, con mejor corrección, cuando tenemos una estereopsis subnormal, si existe emisometropía, pensaremos en una microtropia adquirida si hay historias de cirugías de estrabismos y cuando estamos ante hipermetropías elevadas. Existe otro test, que es el test de las 4 dioptrías, que puede resultar útil
si hay alguna desviación pequeña, este test de las 4 dioptrías puede resultar útil. ¿Y cómo se realiza este test de las 4 dioptrías? Se coloca un prisma de 4 dioptrías, siempre con el vértice hacia, si estamos pensando en una microtropia, en una microesotropia, el vértice irá hacia la nariz y la base en forma temporal. Colocamos el prisma sobre el ojo con la microtropia y no veremos ningún movimiento en ninguno de los ojos. En cambio, si pasamos el prisma, lo colocamos también con base externa, pero en el ojo dominante, que en realidad a esa altura no lo sabemos o quizás lo estamos sospechando, si cambiamos al otro ojo y vemos un movimiento horizontal de refijación, ahí podemos sospechar y descubrir que estamos ante una microtropia. Ahora lo vamos a ver con unas imágenes en donde vemos que se coloca el prisma con base externa ante el ojo dominante, o sea, el ojo bueno, y vamos a ver ese movimiento horizontal de refijación. Ahí van a ver la crucecita cómo se mueve. Lo volvemos a repetir. Ahí vemos cómo se mueve en forma horizontal. En cambio, si el prisma lo colocamos sobre el ojo no dominante, o sea, el ojo que desvía, no habrá movimiento de refijación. Van a haber un movimiento pero que es de la pupila, pero no hay movimiento horizontal. Ahí podemos observar que no existe movimiento. Entonces, si llegamos al tratamiento, si llegamos al diagnóstico que estamos ante una microtropia, ¿qué tratamiento instauraremos? Como mencionamos, si se trata de una microtropia posterior a una cirugía de estrabismo, esto es algo esperable y si no hay alteraciones en la agudeza visual, no será necesario instaurar ningún tratamiento. Pero si la agudeza visual está alterada, podemos comenzar con un parche o penalización con cotas. Muchas veces estos pacientes pueden permanecer asintomáticos y una minoría de estos pacientes puede descompensarse y pasar a tener una diplopía o un incremento del ángulo de desviación. Esto es mucho menos frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Y con esto damos por cumplido la clase de hoy de ambliopía y de microtropia. Aquí les dejo toda esta información que se basa en los tratamientos del PEDI cuando hablamos de ambliopía y que nos fundamentan, o estos PPP de ambliopía de la Academia Americana de Oftalmología, donde van a encontrar todos estos números que mencionamos tanto, de por qué la oclusión y la atropina no hay diferencia significativa, buscando un sustento científico, por más que nosotros estemos más acostumbrados a indicar un parche, en realidad si vamos a bases, a sustento científico, no se ha encontrado diferencia, los dos resultan ser útiles. Y van a poder ver todos los estudios de ambliopía y todas las hipótesis planteadas y los resultados de cada uno que sintetizamos en esta presentación. Aquí les dejo más bibliografía que se utilizó para diseñar esta presentación. Por lo tanto, durante 2 milenios y medio ya sabemos que existe la miopía y durante el mismo periodo de tiempo procuramos tratarla. Diferentes opciones